Imagínate en el antiguo Egipto, con sus faraones, pirámides y un montón de dioses para todo. Pero de repente llega Akenatón, que decide cambiarlo todo. En lugar de seguir adorando a todos los dioses como siempre, decide que solo hay uno digno de adoración, Atón, el disco solar. Quédate y descubre la catástrofe que eso causó. La historia del atenismo comienza en el antiguo Egipto, famoso por sus pirámides y dioses. Durante siglos, los egipcios habían adorado a un montón de dioses, cada uno encargado de diferentes aspectos de la vida. Pero todo eso cambió con un faraón llamado Amenhotep IV, que luego se hizo llamar Akenatón. Akenatón llegó al poder alrededor del 1353 AC. En ese momento, Egipto era un lugar lleno de templos y rituales dedicados a muchos dioses, siendo Amón-Ra, el dios del sol, el más importante. Pero Akenatón tenía una visión diferente. Decidió que solo había un dios verdadero, Atón, el disco solar. Así que, en el quinto año de su reinado, cambió su nombre a Akenatón, que significa beneficioso para Atón, y comenzó a cambiar la religión de Egipto. Akenatón promovió a Atón como el único dios, dejando a todos los demás dioses de lado. Esto fue un gran cambio, ya que Egipto siempre había sido politeísta. Pero Akenatón estaba decidido. Construyó una nueva capital llamada Ajetatón, ahora conocida como Amarná, completamente dedicada a Atón. Esta ciudad se llenó de templos y palacios, y Akenatón y su esposa Nefertiti se mudaron allí. Ajetatón estaba diseñada para estar en sintonía con el sol, reflejando la importancia de Atón. Los templos de Atón eran diferentes de los antiguos templos egipcios, no tenían techos y estaban siempre llenos de luz solar. Akenatón y Nefertiti eran los principales oficiantes de los rituales, mostrando su conexión especial con Atón. El movimiento de la capital a Ajetatón no solo fue un acto de devoción religiosa, sino también una jugada política. Akenatón quería disminuir el poder de los sacerdotes de Amón, que eran muy influyentes en Tebas, la antigua capital. Sin embargo, esto también significó que se aisló de las tradiciones y estructuras de poder establecidas, lo que eventualmente causó problemas. Akenatón y su familia eran representados en el arte de una manera mucho más realista que los faraones anteriores. Las imágenes los mostraban adorando a Atón, recibiendo los rayos del sol que terminaban en pequeñas manos, simbolizando la bendición divina. El cambio hacia el ateísmo fue radical y no fue fácil para muchos egipcios. La supresión de sus dioses tradicionales generó resistencia, especialmente entre los poderosos sacerdotes de Amón. Muchos egipcios continuaron adorando a sus antiguos dioses en secreto. A medida que Akenatón impulsaba el ateísmo, Egipto pasó por cambios enormes que afectaron la vida diaria de su gente. Al convertir a Atón en el único dios, Akenatón rompió con siglos de tradición. Los templos dedicados a otros dioses fueron cerrados, y solo se permitía el culto a Atón. Una de las cosas más sorprendentes fue cómo cambiaron los templos. Los templos de Atón eran abiertos, sin techos, para que la luz del sol los iluminara constantemente. Esto era muy diferente de los templos antiguos, que solían ser oscuros y llenos de misterio. En estos nuevos templos, Akenatón y su esposa Nefertiti eran los encargados de realizar los rituales, mostrando su relación directa con Atón. Las ceremonias eran más simples, enfocadas en la adoración del sol y la familia real. Ofrecían alimentos y flores a Atón, y cantaban himnos que lo alababan como el creador y sustentador de toda la vida. Un famoso himno escrito por Akenatón describe cómo Atón da vida a todo lo que toca con sus rayos. El arte también cambió mucho. Bajo el ateísmo, se desarrolló un estilo artístico conocido como el estilo amarniense, caracterizado por su naturalismo. En lugar de las representaciones idealizadas de la realeza, las imágenes de Akenatón, Nefertiti y sus hijas eran más realistas. Se los veía en escenas familiares y cotidianas, siempre bajo los rayos de Atón. Este estilo fue una ruptura significativa con las tradiciones anteriores, que siempre mostraban a los faraones de manera más divina y distante. Sin embargo, no todos estaban contentos con estos cambios. Los sacerdotes de Amón, que habían sido muy poderosos, perdieron su influencia y riqueza cuando Akenatón cerró sus templos. Aunque Akenatón intentó sofocar la oposición, muchos egipcios continuaron adorando a sus dioses tradicionales en secreto. La vida en Ajetatón, la nueva capital, también presentaba problemas. Estaba ubicada en una región menos fértil y más aislada, lo que dificultaba el suministro de alimentos y otros recursos. Esto causó descontento entre la población y debilidad en la administración del reino. A medida que pasaba el tiempo, el fervor religioso de Akenatón no logró arraigar profundamente en la sociedad egipcia. Las tensiones aumentaban y la estabilidad del Estado comenzaba a tambalearse.
La centralización del poder en Akenatón y su familia creó un sistema vulnerable a la inestabilidad política y social. A pesar de todos los esfuerzos de Akenatón, la resistencia crecía y la fragilidad del atenismo se hacía evidente. A medida que avanzaba el reinado de Akenatón, la resistencia al atenismo crecía. La imposición de una única deidad no fue bien recibida por todos, especialmente por los sacerdotes de Amón, quienes habían perdido su poder y riqueza. Aunque Akenatón había cerrado los templos y confiscado sus propiedades, muchos egipcios siguieron adorando a los antiguos dioses en secreto. La situación en la nueva capital, Ajetatón, tampoco ayudaba. Aunque la ciudad estaba dedicada a Atón, su ubicación en un área menos fértil y más aislada complicaba la logística y el suministro de recursos. La gente no estaba acostumbrada a vivir allí y extrañaba las tradiciones y la estabilidad de la antigua capital, Tebas. Cuando Akenatón murió alrededor del 1336 AC, Egipto estaba en un estado de confusión y descontento. Su sucesor, Esmencara, apenas dejó huella y reinó por poco tiempo. La verdadera restauración comenzó con Tutankamón, que era probablemente hijo de Akenatón. Bajo la influencia de sus consejeros, especialmente del poderoso Ay y el general Horemheb, Tutankamón cambió su nombre a Tutankamón y restauró el culto a los dioses tradicionales, especialmente a Amón. Se reabrieron los templos y se retomaron las prácticas religiosas anteriores. El regreso al culto tradicional fue rápido y decidido. Los monumentos de Akenatón fueron desmantelados y reutilizados en nuevas construcciones, y la ciudad de Ajetatón fue abandonada, convirtiéndose en una ciudad fantasma. Los faraones posteriores, especialmente Horemheb, el último de la 18ª dinastía, se esforzaron por borrar todo rastro del atenismo. El nombre de Akenatón fue eliminado de los registros oficiales y sus imágenes fueron destruidas o modificadas. A pesar de estos esfuerzos, algunos aspectos del arte y la literatura del periodo amarniense sobrevivieron y fueron redescubiertos siglos después, ofreciendo una visión fascinante de este experimento monoteísta. Los faraones posteriores querían asegurarse de que el recuerdo de Akenatón y su revolución religiosa se desvaneciera, pero no pudieron borrar completamente su impacto. El intento de Akenatón de cambiar la religión y la política de Egipto fue radical y, en muchos sentidos, fallido. Sin embargo, su legado perduró en fragmentos y vestigios, dejando un capítulo intrigante en la historia de las religiones del mundo. Aunque el atenismo duró poco y fue reprimido después de la muerte de Akenatón, dejó una huella significativa en la historia de Egipto y más allá. Los faraones posteriores hicieron todo lo posible para restaurar el culto a los dioses tradicionales y borrar el recuerdo de Akenatón, pero no pudieron eliminar completamente el impacto de su reinado. Inmediatamente después de la muerte de Akenatón, Tutankamón y sus consejeros restauraron los templos y el culto a Amón, devolviendo a los sacerdotes su poder y riqueza. Este regreso a la normalidad no solo fue una restauración religiosa, sino también un movimiento político para estabilizar el país. La antigua capital, Tebas, volvió a ser el centro de la vida religiosa y política, y Ajetatón fue abandonada y gradualmente se convirtió en una ruina en el desierto. El intento de borrar a Akenatón de la historia, conocido como Damnatio Memoriae, fue bastante efectivo. Sin embargo, algunos fragmentos de información y arte sobrevivieron, permitiendo a los arqueólogos y egiptólogos modernos reconstruir la historia del atenismo. En el siglo XIX, el redescubrimiento de Amarná, la capital construida por Akenatón, reveló una ciudad casi intacta. Las cartas y documentos encontrados allí, conocidos como los archivos de Amarná, proporcionaron una valiosa visión de las relaciones diplomáticas y la administración del reino durante ese periodo. El arte del periodo amarniense, con su estilo naturalista y realista, dejó una marca duradera. Aunque muchos de los monumentos de Akenatón fueron desmantelados, el estilo artístico introducido durante su reinado continuó influyendo en el arte egipcio posterior. Las representaciones de la familia real y las escenas de adoración a Atón ofrecieron un vistazo único a una época de cambio radical. El atenismo también ha sido objeto de mucha especulación y debate en términos de su impacto religioso y filosófico. Aunque no hay evidencia directa de que influyera en las religiones monoteístas posteriores como el judaísmo, algunos estudiosos han sugerido posibles influencias indirectas a través de contactos culturales en el antiguo Cercano Oriente. Estas teorías, aunque intrigantes, siguen siendo objeto de debate y no están confirmadas. En la historiografía moderna, Akenatón es visto como un líder visionario y radical que intentó transformar profundamente la sociedad egipcia. Su figura ha sido interpretada de muchas maneras, como un faraón idealista, un hereje religioso o un reformador fallido. Esta variedad de interpretaciones refleja la complejidad y el interés continuo en su reinado.
El legado del ateísmo perdura no solo en la arqueología y la historia, sino también en la cultura popular. La fascinación por Akenatón y su intento de establecer una religión monoteísta ha inspirado libros, películas y documentales, manteniendo viva la historia de este faraón y su dios solar. La historia del ateísmo y la figura enigmática de Akenatón han capturado la imaginación no solo de historiadores y arqueólogos, sino también del público en general a lo largo de los años. Desde su redescubrimiento en el siglo XIX, este capítulo único en la historia de Egipto ha sido reinterpretado y representado de diversas maneras en la literatura, el arte y la cultura popular. Los descubrimientos arqueológicos en Amarna proporcionaron una rica fuente de información que ha inspirado a académicos y escritores a explorar los aspectos más profundos de la revolución religiosa de Akenatón. Libros y estudios académicos han examinado desde las implicaciones políticas de su monoteísmo hasta los detalles más íntimos de la vida en la capital de Atenas. Biografías detalladas de Akenatón han intentado descubrir sus verdaderas motivaciones y la naturaleza de su relación con Atón. La literatura ha jugado un papel crucial en la difusión de la historia del ateísmo. Novelas históricas como El Rey Sol de Philip Vandenberg y Akenatón, El Rey Hereje de Naguib Mahfouz han llevado la historia de Akenatón a un público más amplio, combinando hechos históricos con ficción para crear narrativas cautivadoras. Estas obras literarias han ayudado a popularizar la figura de Akenatón y a presentarlo no solo como un faraón innovador, sino también como un personaje complejo con visiones radicalmente nuevas sobre la religión y el poder. En el ámbito de la cultura popular, el ateísmo y Akenatón han sido temas recurrentes en películas, documentales y programas de televisión. Documentales como Los misterios de Amarna y Akenatón, el faraón hereje han explorado los descubrimientos arqueológicos y ofrecido una mirada visual a la vida en la antigua capital. Las representaciones en el cine y la televisión han variado desde interpretaciones históricamente precisas hasta dramatizaciones que enfatizan el misterio y la controversia que rodea a Akenatón. El arte también ha sido influenciado por el ateísmo. El estilo artístico amarniense, con su enfoque en el realismo y la naturalidad, dejó una marca indeleble en el arte egipcio posterior. Las representaciones de Akenatón y su familia bajo los rayos de Atón han inspirado a artistas contemporáneos a capturar la esencia de este periodo de cambio radical. Más allá del entretenimiento, el ateísmo ha tenido un impacto profundo en la discusión académica sobre el monoteísmo y la evolución de las religiones. Aunque no hay una conexión directa establecida entre el ateísmo y las religiones monoteístas posteriores, como el judaísmo, su breve pero audaz experimento con el monoteísmo sigue siendo objeto de especulación y debate. En la historiografía moderna, Akenatón y su revolución religiosa son vistos como un intento pionero y audaz de reformar profundamente la religión y la política de Egipto. Su legado sigue siendo un tema de intenso interés y debate, destacando la complejidad de su reinado y su impacto duradero en nuestra comprensión de la historia de las religiones. La reinterpretación constante de Akenatón y el ateísmo refleja un interés continuo en los temas universales que su historia aborda: el poder, la religión, la reforma y la resistencia al cambio. La historia del ateísmo nos recuerda que los intentos de transformar profundamente una sociedad pueden generar tanto admiración como oposición, y que el legado de tales transformaciones puede ser duradero e influyente, incluso si el intento inicial no perdura. Así concluye nuestra exploración del ateísmo, una religión que, aunque efímera, dejó una marca indeleble en la historia de Egipto y en la memoria cultural de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo para descubrir la fascinante historia de Akenatón y su devoción a Atón. Hasta la próxima aventura histórica.